Hola a todos. Bueno, ha ocurrido una serie de casualidades estos días y que me han hecho pensar que, bueno, que quizás las casualidades no existen y que lo que ha ocurrido me podría ayudar a hacer un nuevo podcast. Resulta que mi editor, Manuel Guerrero, me ha regalado un par de libros sobre el trastorno límite de la personalidad de la editorial Descree, del autor de Álvaro Frías, muy interesante. Y además ayer presenté mi libro en el Colegio de Psicólogos de Madrid. Me lo presentó Silvia Monzón, una gran amiga que tiene una tesis doctoral sobre el tema del trastorno límite de personalidad. Y además, pues estoy un poco mucho tiempo dándole vuelta a todo este tema de lo que es la identidad y cómo constituye parte de los trastornos que tenemos de la personalidad. Así que he decidido que, bueno, creo que ha llegado el momento de hacer un podcast sobre el trastorno límite de la personalidad. Bienvenido a este nuevo episodio y espero que lo disfrutéis. ¿Qué es el trastorno límite de la personalidad? Bueno, esto fue un diagnóstico, digamos, una etiqueta que se creó en los años 70 del siglo XX, que era para definir a personas que los psicoanalistas decían no estaban ni en el extremo psicótico, pero tampoco estaban en el extremo eh, neurótico, estaban ahí justo en el límite, por eso se llama border, que es como el límite, ¿no? Estaban en la frontera entre lo psicótico y lo neurótico. A día de hoy, el trastorno límite de personalidad es un diagnóstico que está en el DSM-5, que lo que viene a decir es que son personas que tienen dos características principalmente. Una fuerte impulsividad y otra característica que es que tienen un gran miedo al abandono real o imaginario. Son personas que van a tener siempre, van a estar muy en alerta en las relaciones personales, con miedo a la hora de perder a una relación. Dentro del trastorno límite de personalidad, pues es una especie de fondo de saco donde metemos a muchas personas que tienen muchos problemas. Aquí se incluyen personas que tengan autolesiones, abuso de sustancias, mucha impulsividad, problemas a la hora de poder vincularse con los otros, una reactividad muy elevada. Entonces es un poco ahí un fondo de saco. Y normalmente suelen la mayoría ser mujeres. Los hombres suelen tener más tendencia a ser antisociales, a tener problemas eh, con la ley, de agresividad, de maltrato, mientras que las mujeres suelen tener más problemas a la hora de relacionarse y de poder regularse, digamos, emocionalmente. Normalmente el trastorno de límite de personalidad se acentúa muchísimo cuando entran en relaciones afectivas. ¿Cuál es el origen del trastorno límite de la personalidad? Bueno, se cree que el origen de este trastorno viene determinado por la infancia, como siempre por el apego. ¿Por qué? Porque van a ser niños, niñas principalmente, que no van a sentir conexión emocional. Esto es muy importante porque cuando somos bebés, el corte frontal, que es la parte del cerebro que está justo encima de los ojos, para poder madurar necesita que haya un córtex orbitofrontal auxiliar, alguien que me dé sensación de calma, de bienestar, de juego. Si este córtex orbitofrontal auxiliar no está, si no existe un cuidador, un progenitor que esté ahí eh, ayudando a regular al bebé, al niño, este no va a poder aprender a hacerlo. Y sabemos que las personas que tienen trastorno límite de personalidad, principalmente lo que tienen es un problema a la hora de poder regular los impulsos. ¿Por qué se puede dar esta falta de regulación? Puede ser porque los padres han sido muy exigentes, con lo cual el niño o la niña han estado constantemente intentando estar a la altura de las exigencias que han tenido de ellos y esto es imposible, con lo cual no han podido, viven en un estado de alerta constante. En algunos casos puede ser porque han estado muy sobreprotegidos y entonces todo le han hecho sentir que todo es peligroso, que todo el peligro está en todas partes y esto ha hecho que no puedan crear, digamos, una personalidad propia, sino que le han hecho muy dependientes de los demás y por lo tanto cuando sientan que los demás no van a estar ahí disponibles, van a tener muchísimo miedo de poder perderlo. Y en otros casos es porque ha habido abusos, de bien físicos, psicológicos o sexuales, que han hecho que el cerebro de ese niño esté en un estado de alerta tan alto, tan elevado,
que sea incapaz de poder regularse. Entonces, tenéis que ver como si el corte frontal fuera el freno del cerebro y el acelerador fuera un órgano que se llama la amígdala. Entonces estas personas tienen un acelerador que está pisado a tope, pero no tienen ningún freno. Entonces cuando se dan circunstancias de estrés son incapaces de regularse. Ni se pueden regular solos, ni se pueden regular con los demás. Otra de las características que tienen estas personas con trastorno límite de personalidad es que tienen constantemente una sensación de vacío. Tienen una sensación, pero no es casi, es una sensación física, pero es más que eso. Es una sensación como de no tener nada dentro, como si no hubiera nada que fuera sólido dentro de ellos y por lo tanto lo que van a intentar hacer es calmar esas sensaciones de vacío. Pero claro, son sensaciones muy intensas, muy dolorosas, muy desagradables y para poder calmarlas necesitan hacer cosas muy intensas. Bien entrar en relaciones tóxicas, bien autolesionarse, bien abusar de sustancias, a veces incluso enfadarse, ¿no? Como una manera de generar adrenalina y poder calmar esas sensaciones tan desagradables. Otras veces, desgraciadamente, acaban en el suicidio porque el dolor es tan profundo que acaban en el suicidio. Por tanto, en las personas con trastorno límite de personalidad tendríamos dos características. Una que sería, digamos, social, familiar, que sería esa incapacidad de poder conectar de forma adecuada con los otros. Y por otro lado tendríamos la parte esa neurobiológica en la cual la zona del córtex frontal no funciona y la amígdala está pues echando, como yo digo vulgarmente, humo. Yo tuve cuando era joven, tenía 20 tantos años, una novia con trastorno límite de personalidad. Bueno, me era infiel, me engañaba, me mentía, era encantadora, pero claro, son personas que te vuelven loco, porque vives en un refuerzo intermitente constantemente con ella, ¿no? O sea, es una locura, porque en algunos momentos te hacen sentir que estás en el paraíso y en otros momentos te hacen sentir que estás en el infierno. Y eso es lo que hace que también estas personas, cuando tenemos una pareja con estos síntomas, nos cueste muchísimo poder dejarla, porque son personas que son muy atractivas, muy intensas, pero también son personas extremadamente frágiles. Entonces, cuando nos relacionamos con este tipo de personas, nos podemos sentir muy atraídos con esa fragilidad, con una sensación de que podemos ayudarla, que podemos rescatarla, y cuando empiezan a ser agresivos con nosotros no entendemos qué está ocurriendo, o bien podemos hacernos adictos a esas peleas y a esas posteriores reconciliaciones. Mi experiencia es que muchísimas personas que son sanas, ¿no? Sobre todo hombres que están con chicas con trastorno límite de personalidad, quedan como muy prisioneros, ¿no? de ellas porque es un refuerzo intermitente constante. Entonces es una especie de lotería, es casi como jugar a la lotería o al bingo, ¿no? Nunca sabes dónde está el premio y esto engancha mucho. Respecto al funcionamiento emocional de estas personas, yo me he dado cuenta de que las personas con trastorno límite de personalidad tienen una característica y es que oscilan entre el miedo y la rabia. ¿Qué significa esto? Significa que cuando están en una posición de vulnerabilidad o de miedo, van a buscar figuras que les den seguridad y que las rescaten. Y va a ser el momento, digamos, de la idealización del otro. Idealizan con mucha facilidad al otro o a la otra, porque sienten que esa persona me va a rescatar, me va a ayudar. Pero cuando este rescate no se da, cuando esta situación no se da, entonces empieza a producirse la parte que viene la rabia. Y entonces empiezan a reprochar a la otra persona, no has hecho lo suficiente por mí, no me has ayudado, eres lo peor que me ha pasado, o incluso pueden empezar a ver infidelidades o mentiras, porque se justifican a sí mismos de que eso tienen que hacerlo porque realmente la otra persona no le ha dado lo que les había prometido o lo que ellos sentían que se merecían. Entonces, para poder entenderlo bien, tener una relación con una persona con trastorno de personalidad es como montarse en una montaña rusa y no tener cinturón de seguridad. En cualquier momento podemos sentir que bajamos hacia abajo y que nos vamos a matar, o podemos sentir que vamos hacia arriba y que estamos disfrutando del paisaje. Es esto muy característico de las relaciones con este tipo de personas. Y cuidado, las personas con trastorno de personalidad sufren muchísimo, muchísimo. Pero igual que una persona que se está ahogando y vamos a rescatarlo, cualquier cosa que se le acerque es un flotador, no un socorrista. Para una persona con trastorno límite de personalidad, cualquier persona que esté alrededor es alguien que tiene que ayudarle y al cual pueden ahogar por el miedo a ahogarse ellos.
Así que para poder relacionarse con una persona con trastorno límite o para poder ayudarle hay que ser una persona con mucha templanza, muy segura de sí misma, porque si nos dejamos llevar por los cambios emocionales que estas personas tienen, nos van a arrastrar un poco a su locura. En mi experiencia, el trastorno límite de personalidad alcanza a todos los niveles culturales, sociales y económicos, ¿no? Si bien muchas de las personas que tienen trastorno límite de personalidad pues tienen dificultades severas para poder desenvolverse a nivel económico o a nivel profesional y son personas pues que terminan teniendo relaciones con diferentes parejas y terminan teniendo hijos de diferentes parejas, suelen tener problemas para poder mantenerse en los trabajos, eh, abuso de drogas y otra serie de circunstancias hacen que les cueste mucho tener una estabilidad laboral. He encontrado también muchas personas que tienen trastorno límite de personalidad y que yo llamo trastorno límite de personalidad de alto rendimiento. Generalmente son mujeres que tienen un trabajo muy cualificado, una situación económica muy buena, pero que cuando tienen relaciones de pareja se desestabilizan muchísimo. Y esto porque es, pues, creo en mi opinión, por varias razones. La primera es que probablemente han sido personas que cuando eran pequeños estaban muy exigidas, con lo cual han podido desarrollar de una forma muy adecuada su yo laboral, su yo académico, su yo profesional, pero el yo personal ha quedado muy dañado porque nadie lo ha potenciado. Imaginaros un niño o una niña que desde los 5 años le ponemos a estudiar violín, le ponemos a hacer actividades extraescolares, lo mandamos a internado a Irlanda para que aprendan inglés, pero nadie le ha dado afecto ni cariño. Claro, estos niños, estas niñas van a sacar muy buenas notas, van a ser muy estudiosos, van a ser muy valorados, pero a nivel íntimo se van a sentir completamente vacíos y no van a sentir que no saben quiénes son. Y cuando encuentren una relación de pareja, no van a saber poder acomodarse o regularse bien con esa pareja. Y en muchos casos, pues va a hacer que elijan parejas que son narcisistas o que son tóxicas. También puede ocurrir que busquen hombres a los que tengan que rescatar. Es decir, hombres que tengan problemas con droga, hombres que tengan problemas laborales, hombres que tengan problemas de personalidad y que ellas sientan que de algún modo les pueden ayudar. Es como, bueno, nadie le ha ayudado, él es bueno, tiene un trauma, pero yo le puedo ayudar y rescatar. Claro, cuando entran ahí, este tipo de personas lo que van a hacer inmediatamente es bajarle la autoestima a la mujer, porque claro, ellos son muy inseguros y lo que no quieren es alguien que esté por encima de ellos. Y entonces empiezan a entrar en relaciones extremadamente tóxicas, ¿no? En la cual ellas se esfuerzan mucho por ayudarle, rescatarle o salvarlo, y ellos lo que hacen constantemente es sabotear la relación e intentar bajarle la autoestima a ella, ¿no? Esto también lo he visto muchísimo. Y bueno, yo le llamo así, le llamo trastorno límite de la personalidad de alto rendimiento porque son mujeres muy atractivas, muy profesionales, muy trabajadoras, muy solventes, muy resolutivas, pero que buscan parejas que están muy por debajo de su nivel. También puede ser que ellas en el fondo tengan muy poca autoestima y entonces crean que nadie me va a querer si me conoce realmente. Entonces buscar este tipo de hombres que son de un perfil intelectual o económico o de desempeño bajo haga que ellas sientan que nunca me va a abandonar y de esa manera solventan su gran miedo, ¿no? Que es el abandono. ¿Por qué este miedo al abandono? Bueno, pues obvio, ¿no? Porque de pequeñas se sintieron abandonadas, es decir, de pequeñas sintieron que nadie les miraba, nadie les veía realmente y que por lo tanto ese miedo a que vuelvan a dejarme, me vuelvan a abandonar, está ahí siempre latente y es el gran miedo que tienen. Por eso tienen este gran miedo al abandono real o imaginario. El gran problema de las personas, en mi opinión, con trastorno límite de personalidad, además de la impulsividad, de las sensaciones de vacío, de qué hacen para poder calmarse, de esas relaciones que tienen de pareja tan tóxicas, es un gran problema de identidad y de personalidad. Ya haré un podcast sobre esto, ¿no? Pero identidad es cómo nos vemos nosotros, quiénes somos, y personalidad es cómo nos relacionamos con los demás. Las personas con trastorno límite de la personalidad tienen un problema de identidad porque en muchos casos no saben quiénes son. Es decir, tienen como múltiples yoes, que es lo que llamamos nosotros disociación, múltiples yoes que trabajan a diferentes niveles. Por ejemplo, puedo ser una ejecutiva de una gran empresa farmacéutica en mi vida laboral, pero a nivel íntimo resulta que soy una persona extremadamente insegura y que solo salgo con hombres que me tratan mal.
En cuanto a la personalidad, cómo me relaciono con los demás, pues actúan de manera muy, digamos, polarizada o extrema, ¿no? Aparentemente muy segura de sí mismas unas veces, pero en otros casos extremadamente frágiles, vulnerables y con muchísimo miedo. Se han hecho estudios en personas con trastorno límite de personalidad y se han visto que las variables fisiológicas que tienen con una cosa que se llaman potenciales evocados, es decir, a la hora de poder conectar con sus propios estímulos internos y con los estímulos externos, está defectuosa. Y esto es lo que hace que probablemente sufran tanto y al mismo tiempo estén constantemente tan pendientes de lo que está ocurriendo fuera de ellas, ¿no? De las señales que hay fuera, saben, de observar constantemente cómo se sienten los demás para saber cómo me siento yo. Y esto, claro, imaginaros, es agotador y hace que pues terminen con muchísima ansiedad, con muchísimas sensaciones de malestar y como he explicado antes, pues hagan conductas muy extremas para poder sentirse mejor. Respecto a qué podemos hacer, cómo ayudar a una persona con trastorno límite de personalidad o cómo se puede ayudar a ella, bueno, lo que primero necesitamos es que tengan muchísima estabilidad. El trastorno límite de personalidad suele ser la pesadilla de cualquier psicólogo o cualquier psicóloga porque si bien en una primera fase vienen como muy necesitados de apoyo y te admiran y voy a hacer todo lo que me diga y tal, rápidamente pasan al estado contrario y empiezan a faltar a la cita, no cumplen con los compromisos terapéuticos, tienen altas conductas de riesgo, de impulsividad y son muy difíciles de poder ayudar porque de alguna manera esa impulsividad que tienen se convierte en su peor enemigo y lo saben y no les gusta, pero no pueden evitarla. Entonces, lo primero que pedimos cuando una persona viene, o al menos yo le pido, es que intenten o tener una relación de pareja sana o no tener ninguna relación durante un tiempo. Porque el mayor factor de desestabilización de estas personas es tener relaciones tóxicas. En cuanto entran en una relación de pareja que no sea muy adecuada, rápidamente se desestabilizan. Además, muchas veces encuentran a parejas sanas, pero no pueden estar con ellos porque no soportan la estabilidad, no soportan la monotonía, necesitan tener estímulos muy fuertes, ¿no? Entonces, es como si llevaran a sus parejas al límite también para de alguna manera sentir que realmente te importo, que me quieres, que hay conexión, pero también como una manera de poder rellenar esa sensación de vacío. Entonces, lo que primero le pedimos a estas personas es estabilización. Y a veces esa estabilización, antes de poder trabajar trauma o poder trabajar con otras cosas, lleva incluso a veces 1 año o 2 años. El poder ayudar a esta persona a que tenga calma, que tenga estabilidad, que tenga paz. Y una vez que hemos conseguido eso es cuando podemos empezar a entrar a trabajar, pues eso, las experiencias traumáticas de abuso, las experiencias de soledad, las experiencias de abandono, los miedos, y sabiendo que yo me gusta decir que a veces la terapia es un campo de mina, ¿no? Que en cualquier momento va a ocurrir algo que pueda hacer que tengamos como un retroceso en el proceso terapéutico. Pero es verdad que esos retrocesos suelen durar poco tiempo y la persona, pues si hemos hecho un buen trabajo y la persona realmente ha podido conseguir esa estabilidad que estábamos buscando, se recupera con cierta facilidad. Respecto a la farmacología, bueno, a veces es muy necesaria porque las personas no pueden regularse solo y otras veces pues se abusa de ella, ¿no? O sea, no tiene ningún sentido dar a una persona 5 pastillas distintas, o sea, hay que usar la medicación yo no soy psiquiatra ni soy médico, hay que buscar un buen profesional que entienda de este tema, que poco, y ayudarla a que se mediquen lo suficiente para que consigan esa estabilidad que estamos buscando, pero no demasiado para que no vayamos a caer en otra dependencia a drogas que son legales. Así que nada, os dejo ya. Espero que hayáis disfrutado de estas pequeñas pinceladas sobre este trastorno límite de la personalidad y que os ayude un poco a entender un poco mejor a estas personas que son al mismo tiempo víctimas y verdugos. Así que muchísimas gracias y hasta muy pronto.